Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador. Pues muy buenas noches, un día más aquí en Educación con Sentido y como siempre pues un saludo a todos los educadores que se conectan, ¿no? A los papás de familia, a los profesores, a los docentes de todos los niveles, a este programa que como siempre digo pues quiere ser una pequeña comunidad educativa, ¿no? Donde todos podamos encontrarnos, participar y bueno pues hacer un camino juntos, siempre pues reflexionando a partir de pues personas que vamos invitando. Recordaros, como siempre, el correo electrónico que está a vuestra disposición, educacionconsentido@radiomaria.es, y os cuento un poco de cómo hemos organizado esta noche. Pues esta noche vamos a centrarnos en dos de las secciones que estamos dándole mayor desarrollo. Una es sobre los términos emocionales y educativos, donde vamos a entrar al tema del aburrimiento, ¿no? Esa palabra que casi parece que sea el mayor insulto. Bueno, ¿y qué es lo que hay educativamente hablando encerrado en ese término? Pues con ello entraremos de la mano de Miriam Zenoz y luego también pues con Alfonso Aguiló vamos a estar hablando, vamos a escucharle cómo él hace esta reflexión de cómo poder estar cerca de los que están lejos sin tampoco pues contrariar pues en el fondo lo que queremos y que pensamos que es una riqueza para todos. Y como otras veces también tendremos una tercera parte en el programa en el que daremos, pues el teléfono, el micrófono se quedará abierto para todos los radioyentes que gusten pues participar en directo. Así que nada, también en función de que alguien pues quiera dejar algún audio de voz en el WhatsApp, pues doy también el teléfono para mandar los audios o mensajes, que es el 668-594-383. 668-594-383. Aunque lo que estamos viendo programa tras programa es que lo que le gusta a la gente es llamar en directo. Entonces, pero el teléfono de la llamada en directo, pues ya lo daremos justo cuando vayamos a abrir los micrófonos. Así pues, empezamos ya con nuestra primera sección. Términos educativos y emocionales. Parece que lo peor que se le puede decir a una persona es que es aburrida. O lo peor que a uno le puede pasar en el colegio o el trabajo es aburrirse. Y muchas veces compensamos que cualquier forma de aburrimiento, tratamos de compensar cualquier forma de aburrimiento con diversión o con algo más entretenido o agradable. Pero, claro, no siempre lo agradable quiere decir que sea bueno para una persona. Así que hoy veremos cómo vivir el aburrimiento de un modo que puede ayudar a crecer y no sencillamente cómo tratar de puentearlo. Pues para poder profundizar en todo esto, pues estamos, como otras veces, de la mano de Miriam Zenoz, de la Fundación Acompañando el Crecimiento. Así que, Miriam, te escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, José Víctor. Gracias también a todos los que estáis escuchando. Y como dices, hoy hablaremos del aburrimiento. Esta palabra aburrirse es muy interesante en lo que significa originalmente. Viene del latín ab orrere, que significa algo así como ab, lejos de, y orrere, rechazar o temblar, asustarse. O sea, ¿qué significa? Que yo veo algo que no me lleva a ningún sitio y entonces lo rechazo, ¿no? O sea, me aburro. Eso es muy bueno porque así no hacemos cosas en balde o sin sentido, tanto a nivel exterior como a nivel interior. O sea que el aburrimiento habla de que somos personas inteligentes, que no hacemos cualquier cosa ni vamos a cualquier sitio. Del otro lado, el verbo divertirse también nos da muchas pistas, porque divertirse, que parece así como más atractivo, ¿no? Originalmente es muy problemático. También viene del latín, significa divertere, y es más o menos algo así como entretenerse, alejarse,
salirse fuera, caer. Imagínate un vaso de agua que está lleno y caen unas gotitas más y ¡buah! Se derrama todo, se sale, se divierte. Entonces, parece que el adjetivo peor que le puedes dar a una persona o a una actividad es que es aburrida. O sea, esta persona es aburrida. Habla aburrido. Esta actividad es aburrida. Mamá, me aburro. Pues en realidad que parece que lo que queremos siempre son cosas divertidas, que nos saquen de ese aburrimiento. Si una persona se divierte tanto que se sale fuera de sí misma, se desparrama, solo vive para afuera, para lo que los demás piensen, sin reflexionar sobre ella misma, fuera de sí misma. O sea que también necesitaríamos pensar si el aburrimiento es tan malo y si la diversión es tan interesante como parece, ¿no? Así que en cada situación yo creo que sería bueno hoy parar un momentito a pensar qué pasa en nosotros cuando nos dicen que tengo que hacer algo aburrido, ¿no? En casa y en la familia, qué cosas me aburren. Pues hacer esta tarea del hogar, ayudar a mi hijo con esta actividad, hacer esta visita, ir a trabajar, no sé, pues qué pasa en mí cuando me dicen que hay que hacer algo aburrido y cómo vemos al otro cuando nos dice que hagamos una cosa aburrida, ¿no? Esto es muy interesante porque una cosa es lo que a mí me divierte o a mí me aburre, pero otra cosa es cómo lo vivo por dentro y otra cosa es cómo veo a la otra persona. O sea, son cosas distintas y merece la pena pararse a pensarlo y también plantear esta cuestión si acompañamos a hijos o alumnos. Muchas veces el aburrimiento no se ha entendido bien y vamos a ponernos ahí un poco creativos, poetas, vamos a hacer muchas comparaciones de cómo se suele comprender para ver la problemática que hay detrás de todas estas malas comprensiones. Por ejemplo, hay veces que aburrirse se entiende como que el tiempo se detiene, se hace espeso, como un reloj que gotea segundo a segundo, o como un chicle que se estira pero no llega a romperse, o como que tú estás en una sala de espera y no tienes revistas ni ventanas. Hay otras veces que aburrirse se asocia como con falta de dirección o de sentido, ¿no? O sea, no es que no pase nada, es que nada tira de mí, ¿no? Como si estoy en un barco en el viento, como si estoy con el motor encendido en punto muerto, como si tengo delante un mapa sin marcas, como si yo estoy caminando en círculos sin moverme de sitio. Pues no solo es aburrimiento del momento, sino de la vida en general. Y esto muchas veces incomoda a la persona que lo vive, claro. Como si yo tuviera un cuaderno en blanco, ¿no? Como si estoy en un silencio que no descansa ni tranquiliza, sino que incomoda. O como estar en una habitación blanca sin muebles. O como un bostezo sin tener sueño, ¿te imaginas? Otras veces el aburrimiento se vive porque nada provoca, nada llama. Como si se viera todo con colores apagados. Como si uno comiera sin hambre, sin gusto. Como dice la escritura, ¿no? Viendo no ven y oyendo no oyen. Pues esta apatía es una señal de alarma ante la que conviene pararnos un poco. Porque muchas veces en otros programas hemos dicho, y hoy también, que todos los sentimientos más agradables o más desagradables que nos parezcan, no conviene hacer nada con ellos, ni animarlos, ni intentar cambiarlos, sino pararnos a ver qué dicen de nosotros, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de relacionarnos. Pues también el aburrimiento, ¿no? ¿Qué dice de mí, de mi forma de vivir, de mi forma de pensar, de mi forma de relacionarme, este aburrimiento, esta apatía que estoy viviendo? También el aburrimiento a veces se entiende como una oportunidad de que parezca algo nuevo, ¿no? Como estar en un cruce en el que no hay señales, o como un campo en barbecho, como el silencio antes de que alguien diga algo importante, o como cuando baja la marea y eso deja al descubierto lo que suele estar oculto, las conchas, o que suelen estar tapadas. Bueno, detrás de tanta, dejando la poesía, detrás de tantas y tantas posturas distintas, ¿cuál es la problemática de fondo común? Pues que muchas veces se confunde la acción de las personas con la acción de un perrito. O sea, que el perro cuando quiere hacer pis, hace pis. Cuando quiere comer, busca comida y come. Cuando quiere dormir, se tumba. Cuando quiere hacer pis, no tiene que ir a ningún sitio, sino que donde está, lo hace. Cuando duerme, lo mismo. Se tumba y descansa donde está. Y si hace calor, busca una sombra y se protege. Si tiene hambre, busca comida y se la come. O sea, ¿por qué hace las cosas o deja de hacerlas un perro? Pues porque tiene ganas o no tiene ganas. Entonces, si se mueve, no es que lo decida él, sino más bien lo decide su gana. Entonces, si el animal hace pis en un sitio en el que no debe, va alguien y le pega o le mueve o le hace aprender,
pero al perro le daba igual hacer pis en un sitio o en el otro, ¿no? Solamente para que no le den el golpe, pues le harán un sitio determinado. Pero el perro no es que se quiera mover. Si se mueve, no, es porque no quería estar donde estaba, porque tenía ganas o no tenía ganas. Entonces, todo esto que les pasa a los animales, pues no nos pasa a las personas. Es verdad que a veces vivimos como los animales, también eso es verdad, según cuando tengo ganas o no tengo ganas, pero estamos llamadas a vivir de otra manera distinta, ¿no? No solamente a movernos por lo que me apetece o no me apetece, sino por algo más. O sea, yo quiero ver a mi amigo o quiero estar con mis padres, pero no solo porque me apetece, es que igual no me apetece. Es que igual no me apetece, pero le quiero ver, ¿no? O sea, a veces estando juntos en casa o en el colegio, pues hay alguien que propone o que nos propone hacer algo que no me gusta o no me apetece, o nosotros mismos proponemos 100.000 experiencias así, ¿no? Pues hay que recoger, vamos a hacer la tarea. Y va y al otro no le gusta o le aburre. ¿Y qué pasa? Pues que a nosotros y a los educandos a los que se lo proponemos, pues toca elegir si yo quiero estar con la otra persona y vivir con ella, o lo que quiero es hacer lo que me gusta. Y este dilema es muy educativo plantearlo así, con esa trascendencia, porque es la real, sin quitarle, ¿no?, peso. Entonces, es verdad, cuando somos pequeños no se distingue si uno quiere estar con su papá por estar con él como persona o porque me gusta, porque me cuida, porque hacemos planes, pero conforme la persona va creciendo, pues sí llega un momento en el que el padre le dice, pues recoge tú. Entonces, como estoy acostumbrado a que lo haga él, pues me toca decidir si quiero estar con la persona y hacer lo que me dice o quiero estar sin ella haciendo lo que a mí me da la gana. Entonces, estas preguntas sí que es bueno planteárselas a los hijos y a los alumnos y a nosotros mismos, ¿no? ¿Yo cómo quiero vivir? A la larga. ¿Y por qué quiero vivir así? Haciendo caso a mi gana, a lo que me gusta y me apetece, aunque eso suponga no estar con otras personas, o si yo prefiero estar con las personas, viviendo en el encuentro con ellas, sabiendo que eso a veces coincidirá con lo que a mí me apetece y otras veces no coincidirá. Así que un perro se mueve físicamente para estar más a gusto, pero en realidad no quiere ir a ningún lado, pero las personas sí decidimos ir a los sitios. Decidimos ir a los sitios, o sea, podemos hacer viajes interiores, además de exteriores. Esto es muy interesante, porque igual yo un día no me muevo físicamente de mi casa, pero yo puedo estar en mi casa de una forma nueva, de una forma especial. O en el colegio lo mismo, si yo no hago otra cosa más que ir y volver al colegio, pero puedo estar allí de una forma especial. O sea, me puedo mover interiormente. Y esto saca del aburrimiento absolutamente. Porque puedo encontrar nuevos motivos para hacer las mismas cosas, ¿no? No simplemente estoy en casa y aburrida, sino que puedo estar en casa de una forma mejor, o en el colegio de una forma mejor. No como lo haría un perro, sino como lo hace una persona, que es que puede viajar interiormente. Y esto pasa por nuevas formas de relación con los demás. Así que nos podemos preguntar en casa, en el colegio, en el trabajo, en cualquier lado, incluso en la oración, ¿quiénes son las personas significativas para mí? ¿Y cómo es esa relación? ¿Y de qué forma me gustaría estar con esa persona? De una forma nueva. O sea, ¿a qué sitio puedo viajar interiormente? Igual tengo algunas dificultades, pero entonces puedo pensar qué hacer para mejorar esa relación. ¿Qué puedo hacer para dejar de hacer eso que estaba haciendo porque hay otra cosa que me resulta más interesante, ¿no? O sea, hasta que no encontremos un viaje, en resumen, que tenga valor para mí, hasta que no encuentre una relación que mejorar, seguramente no me voy a mover y me quedaré aburrido donde estoy, porque ya estoy donde quiero estar y no quiero ir a otro sitio. O sea, no es porque sea como el perrito, sino que aún no he descubierto qué viaje interior puedo hacer como persona, ¿no? Así que esperamos que esta metáfora hoy nos ayude en nuestra propia vida y también en el acompañamiento a otras personas. Porque muchas veces cuando la gente se aburre, cuando nosotros nos aburrimos, pues no hacemos las mismas cosas. Hay veces que uno va y se queda quieto. No parece problemático, aunque también es oportunidad de pararnos a conocer, ¿no? Hay otras veces que uno se dedica a molestar al de al lado. Entonces, cuando detectamos a un alumno o un hijo que no para quieto, pues igual la pregunta no es ¿qué hago para que se pare quieto?, sino porque se está aburriendo, porque no está siendo capaz de hacer un viaje interior, de estar de una forma nueva. Y también hay veces que uno en el aburrimiento se dedica a hacer cosas que le diviertan, que le evadan, pero no le ayuden. Aquí esto es interesantísimo, este campo, y ya podemos hablar otro día. Por ejemplo, la pornografía, un tema del que tanto se está hablando,
hoy en día, muchas veces entra aquí, es decir, es que no sé aburrirme, porque cuando estoy aburrido, pues me encuentro solo y entonces me quiero divertir para compensar este aburrimiento que no sé integrar en mi vida, y entonces, pues por ejemplo, aparece la pornografía o aparece la masturbación, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, ¿cómo acompañar, cómo educar en el aburrimiento? Pues creo que no se trata ni de dejar ponernos a hacer 1000 malabares para que la persona no se aburra y entreteniéndola y estimulándola, ni tampoco decirle, oye, chico, aprende a aburrirte, porque entonces igual no le estoy enseñando y le estoy dejando solo. Entonces, ¿cómo acompañarle? Creo que la clave es saber que somos un regalo. Y como regalo, para poder ser un regalo necesitas acoger y necesitas entregarte. Y esto se convierte en una pregunta en cada decisión que yo tomo, en cada acción que hacemos. O sea, al recoger o no recoger mi habitación, al obedecer o no obedecer a mi padre, al hacer la tarea o no estudiar el examen, al ver pornografía o no ver pornografía. Yo, ¿cómo estoy acogiendo a la otra persona? ¿Y cómo me estoy entregando a la otra persona? Y los demás, ¿cómo me están acogiendo y cómo se están entregando a mí? O sea, preguntas sobre el presente y también hacia futuro. ¿Yo cómo quiero vivir? Es decir, ¿cómo quiero acoger a los demás? ¿Y cómo quiero que los demás me acojan? ¿Y cómo quiero entregarme a los demás? ¿Y cómo quiero que los demás se entreguen a mí? Entonces, estas preguntas identitarias en relación con cómo quiero vivir, a dónde quiero viajar interiormente, nos ayudan a vivir no buscando 100.000 estímulos, sino a poder vivir como lo que el Señor nos ha creado, como un regalo para poder disfrutar de la vida y disfrutar del encuentro con los demás. Bueno, pues espero haber ayudado a nuestros oyentes con esta reflexión sobre el aburrimiento y que pueda dar lugar a algún fruto o alguna conversación de valor con alguien. Pues sí que has ayudado, Miriam, y además ha resultado muy sugerente esa etimología, ¿no?, detrás de las palabras que nos apunta ya a un sentido, ¿no? Como aburrimiento era ese rechazo a lo que de alguna forma se ve con una falta de sentido, y cómo divertirse en verdad era estar vertido fuera. Y eso hace que, como tú muy bien nos has contado, pues bueno, que igual el aburrimiento, que tiene fama de que no, resulta que hay algo muy interesante en él, ¿no? Y que el divertimento, que bueno, aparentemente tiene mucho interés y atractivo, resulta que también puede tener su contrapartida. Y nada, pues te lo agradecemos, porque ciertamente en educación necesitamos saber aburrirnos, ¿no? Porque cuando uno dice que no sabe aburrirse, pues siguiendo tu explicación, ¿no?, es que en el fondo no consigue encontrar o crear un sentido a aquello que está viviendo. Te lo agradecemos de verdad, que creo que abre muchas pistas. Y vamos a poner una canción que la misma Miriam Cenoz nos ha recomendado, que tiene su punto, porque se llama Robarle tiempo al tiempo, de Café Quijano. Ayer, todo parece que es ayer. Es porque el tiempo vuela y no se frena, y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver si miras desde aquí. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento, y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo.
imaginé que yo pudiera estar así de enamorado y sentir que hoy ya solo es un ayer. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Identidad católica de la escuela. Pues entramos en esta segunda sección del programa Educación con Sentido y entramos, como hemos escuchado en la cortinilla, pues a hablar de la identidad católica de nuestra escuela. Y hoy, pues Alfonso Aguiló, que es quien lleva esta sección, pues nos va a ayudar a intentar ver cómo se puede hablar a los afines y a los alejados al mismo tiempo. ¿Es compatible? Nos podríamos preguntar, ser positivo con decir las cosas claras. ¿Hay que hablar pensando en los propios o en acercar a los que están alejados? La educación cristiana pues rechaza ciertas cosas, pero la Iglesia no rechaza a ninguna persona, ni los señala con el dedo, ni los proscribe, ni quiere tener a nadie lejos. Todos caben en la Iglesia, por eso es católica, por eso es universal. Entonces, ¿cómo vivir la acogida universal a la par que no todo da igual? Pues Alfonso Aguiló, presidente de CC, trata de compaginar con claridad el anuncio con atender a la coyuntura en la que vivimos. Muchas gracias, José Víctor. Encantado de estar aquí de nuevo para hablar sobre este tema de si en la educación hay que hablar más pensando en los propios, en los más cercanos, los más alejados, de si hay que hablar más claro o más empático. Yo diría que es compatible hablar con claridad y decir las cosas claras con no herir, con ser empático, con ser no resultar hiriente o hostil contra nadie. Desde luego, la educación cristiana rechaza ciertos comportamientos que no considera adecuados o no considera que sean los más recomendables, pero defiende siempre los derechos y la dignidad de todos los hombres y mujeres. La Iglesia no impone a los pecadores ningún estatus de apestados, ni los señala con el dedo, ni los condena, ni los prescribe, ni quiere tenerlos lejos. Y yo diría que la mayoría de la gente cuando salen estos temas enseguida piensa en cuestiones de ética sexual y es verdad que la Iglesia propone una vida de fidelidad y de uso del sexo dentro del matrimonio y está claro que todo eso es una propuesta exigente, pero también es una propuesta coherente. No es fácil vivir conforme a esa propuesta, es verdad, pero lo mismo sucede con muchos otros temas. Por ejemplo, también la Iglesia propone tratar con paciencia a los demás, ser honrado, decir la verdad, ser generoso con quien lo necesita, no excederse con el alcohol. Y todo eso para muchos son cosas difíciles. Y a nadie se le debe estigmatizar por no ser capaz de respetar siempre todo eso, pero tampoco se puede exigir a la Iglesia que diga lo contrario de lo que son sus convicciones más profundas. Desde luego, si una profesora, por ejemplo, en clase dice que abusar del alcohol es un pecado, quizá haya algún alumno que lo esté escuchando y piense que su padre cae en esa debilidad. Igual que si la profesora habla de ser fiel en el matrimonio, de no robar o de no mentir.
Hay una gran variedad de situaciones en las que la gente puede estar muy lejos de lo que la Iglesia presenta como ideal de vida. Y es verdad que eso puede hacer pasar un mal rato a esos alumnos, pero la solución no es dejar de transmitir principios morales, ni tampoco la solución es descafeinar esos principios hasta el punto de que no molesten a nadie precisamente porque no transmiten nada. Creo que hay que conseguir hablar de esos errores siempre con un trasfondo de gran respeto, de ayuda para quienes caen en ellos, pero desde luego que hay que hablar. Todos lo necesitamos. Y desde luego mi experiencia es que los alumnos que conviven a diario con esos defectos a su alrededor saben mejor que nadie los problemas que suponen. Y quizá ellos son quienes más desean ayuda y claridad de ideas para manejar esas situaciones. Por eso hay que encontrar un equilibrio entre la necesidad de ser claros en nuestras enseñanzas morales y al tiempo cumplir con la necesidad pastoral de ser afectuosos al tratar con todos, dejando claro que todos son bienvenidos, porque si en nuestras escuelas solo pudiera haber hijos de gente perfecta estarían completamente vacías, porque todos tenemos defectos, todos necesitamos escuchar, saber qué es lo que en nuestra vida debe mejorar, en nuestra escuela, en nuestra familia o en nuestra vida personal. Entonces, decía que hay que dejar claros los mensajes y hay que hacerlo sin dejar herido al que no los sigue o al que no los ha seguido, incluso al que no los quiere seguir. Y es importante que esas personas, al escucharnos, no se sientan molestas, sino más bien estimuladas a mejorar. La fe o la moral o los sacramentos no son una barrera, no pueden convertirse en una barrera, deben percibirse como una vía de sanación, de mejora personal. Y por eso no podemos presentar una actitud o presentarlos como un instrumento disciplinario, sino como una ayuda para la gente ante las debilidades de la vida. Y todos tenemos debilidades. Y por eso es importante conocer bien las sensibilidades de quienes nos escuchan y puede ser prudente que determinados asuntos se expliquen poco a poco, que tengamos, yo diría que la inteligencia de centrarnos en lo esencial sin golpear a la gente con la ley moral en la cabeza, por supuesto. Y por eso el discernimiento al hablar de estas cosas es importante, ¿no? Al hablar de cuestiones morales. Y no solo lo necesitamos para distinguir lo bueno de lo malo o lo mejor de lo peor, sino también y sobre todo para inspirar cosas grandes a las que todos puedan sentirse llamados. Porque si identificamos el mensaje cristiano con aspectos secundarios que tienen importancia, sin duda, pero hay que destacar el núcleo del mensaje, porque si no, pues desfiguramos la realidad. Y también por eso hay que procurar hablar procurando no dejarse encasillar en categorías, en luchas de bandos, porque esa polarización tan extendida hoy oscurece el mensaje, lo contamina en contiendas políticas, ideológicas o de todo tipo. Y sabemos que hay muchas ideas o asuntos en los que podría lograrse un consenso amplio, aunque con matices, pero que lo podríamos lograr si evitamos esa especie de furor clasificatorio, esa tendencia a clasificar las cosas de buenos y malos, progresistas o reaccionarios, abiertos o cerrados, porque la escuela cristiana no debe ser ni progresista ni conservadora, debe ser fiel a la fe que nos inspira a todos y debe hacer hincapié en las certezas que garanticen una pertenencia compartida, dejando mucho margen de libertad a lo demás. Y por eso creo que hay que procurar hablar sin cerrar la boca a nadie, ni hablar solo para afines o para convencidos, hay que hablar para todos, pensando en unos y en otros. Y para eso es importante conocer bien los estereotipos desde los que nos ven o nos escuchan los alumnos o las familias o todos, porque, por ejemplo, pues en algunos casos pueden vernos quizá como personas pues demasiado seguras, demasiado rotundas, o incluso rigoristas o exagerados. A veces puede pasar también lo contrario, nos ven como demasiado contemporizadores o quizá nos ven muy centrados en determinados temas y poco presentes otros temas. Por eso también hay que pararse a pensar
en los estereotipos con que nos ven o con que nos vemos unos y otros. Y hemos de hacer un esfuerzo de autorreflexión sobre la propia forma de educar, sobre la propia forma de explicar las cosas y tener el atrevimiento de ampliar nuestra visión para buscar nuevas áreas comunes con los que nos escuchan, para incorporar ideas buenas de otros que ayudan a que lo entiendan mejor, para lograr pues no encerrarnos en visiones demasiado parciales o demasiado reducidas que impiden que nuestros alumnos, los hijos, pues entiendan bien nuestro mensaje, el mensaje cristiano. Y por eso no debemos dejarnos encuadrar demasiado en estereotipos, ni tenemos que encuadrar nosotros en ellos a los demás. Por otro lado, no siempre hay que decirlo todo, ni insistir en todo, ni responder como más nos gustaría. Hay que responder con inteligencia, con moderación, sin arrogancia, sin poner el amor propio en contra de las enseñanzas que damos. No debemos, yo diría, ceder la tentación de cerrar la boca a la gente, porque si lo hacemos, además de cerrarles la boca, probablemente cerremos también su corazón. También creo que hay que tener cuidado en no exagerar, o sea, no forzar los argumentos o los ejemplos. Tampoco presentar torpemente las objeciones para así rebatirlas con facilidad. Y por supuesto lo que nunca tenemos que hacer es mentir, ni poco ni mucho. También yo diría que es recomendable habituarse a decir de vez en cuando no lo sé o tendría que pensarlo, que son pues cuestiones muy recomendables, porque si no hablamos como si lo supiéramos todo. Y bueno, es cierto que hoy, no sé, las dinámicas de comunicación exigen inmediatez, pero que esa urgencia es compatible con tomarse un tiempo para pensar las cosas o con decir que vamos a pensar sobre esto, a documentarnos y lo hablamos al día siguiente, pero siempre yo diría procurando añadir nuevas ideas, procurar no repetir las palabras de siempre, sino bueno, pues mostrar consideración por las preguntas que nos hacen, por las dudas que nos plantean, por las quejas, para así aprender todos y asumir nuevas cosas. También es interesante pensar mucho en cómo son las personas a las que hablamos, a las que queremos hacer llegar nuestra enseñanza, nuestra comunicación, porque lo decimos al principio, es demasiado habitual que hablemos para los nuestros, para los convencidos, para los afines, porque nos resulta cómodo hablar para aquellos que comparten nuestros presupuestos, nuestras ideas. Y está bien, porque hay que hablar también para ellos, pero si se quiere llegar a los que están un poco más alejados, o llegar a los que piensan de modo un poco diferente o muy diferente, entonces el lenguaje y la argumentación también tendrán que ser diferentes. Tendremos que pensar en distintos marcos de referencia y a lo mejor tenemos que buscar el modo de comunicar pensando en diversos niveles de conexión, en personas, en decir las cosas de modo que aprovechen a los más afines y a los más alejados, procurando no incomodar, no decir esas cosas que no hacen ninguna falta decir y lo que hacen es generar barreras. Por ejemplo, procurando pensar en cómo lo entenderán quienes están más distantes de nuestras propuestas, pensando en esos que decíamos que no viven aquello que nosotros estamos proponiendo, o no lo han vivido pero lo quieren vivir, o como decía, los que no lo quieren vivir, pero que aunque no lo quieran vivir, tienen que percibir el sentido de vivir eso, el sentido de esas propuestas, pensando también en que los más afines que nos escuchan están rodeados de personas más alejadas, menos afines, y que a esos más afines les interesa escuchar cosas que puedan reflexionar con los que están más alejados. Por eso también a los afines hay que hablarles con esos enfoques que emplearíamos para los más alejados y pensando que esas personas
más cercanas, pues también necesitan escuchar razones que puedan servirles para cuando interactúan, para cuando hablan con esos otros más alejados. Por eso yo diría que un buen educador debe ser siempre un buen comunicador, que debe aprender a traducir las ideas a un lenguaje accesible a los que están más alejados y encontrar formulaciones nuevas que puedan acoger todos con más facilidad. Y por eso un buen educador pues está siempre acudiendo a nuevos ejemplos, nuevas ideas, nuevas fuentes que puedan enriquecer su expresión, su narrativa, su relato, de manera que cada vez pueda comunicarlo de una manera más efectiva a todo tipo de personas. Y nada más, muchas gracias. Espero que estas reflexiones puedan ayudar a todos y muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Alfonso. La verdad es que es difícil a veces resumirte porque dices muchas cosas, ¿eh? Nos vas dando como muchas pistas y bien, porque la verdad pues además de este partir del respeto, ¿no? Que siempre es importante porque nos centramos en el fondo en la persona y no en otras cosas, pero la importancia también de poder abordar el tema, ¿no? Porque en el fondo si se aborda el tema no es por querer acusar ni por querer confrontar poniéndolo difícil a nadie, sino que en el fondo es por atender un sufrimiento y una necesidad que tenemos todos. Luego volveremos un poco con más detalles sobre lo que has comentado, pero la verdad es que una cosa que me he apuntado enseguida mientras hablabas es algo que creo que nos puede servir de un criterio de discernimiento para saber que lo hablado está bien hablado, ¿no? Y es que decías, sabemos que estamos tratando bien el tema porque estimulamos al crecimiento, porque estimulamos a ser mejor, ¿no? Esto nos puede ayudar a muchos, ¿no? Porque en el fondo toda comunicación lo que está buscando pues es que todos pues hagamos este camino de crecimiento que todos, absolutamente todos, necesitamos, ¿no? Y también, pues bueno, para hacer esta pausa antes de que puedan entrar también las llamadas en directo, que por cierto recuerdo el teléfono para las llamadas en directo es el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Pues mientras, quien guste ya puede ir llamando, pues vamos a escuchar una canción Sin Miedo, que en el fondo pues bueno nos ayuda a lanzarnos sin miedo, porque el corazón va a estar siempre en este anuncio de Cristo y no en un cuidado nuestro ni en un defensa de ideas, sino conseguir que en Cristo todos nos podamos encontrar. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, mas otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis
mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey, no me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Pues nada, entramos en esta tercera sección del programa Educación con Sentido, en el cual pues los micrófonos se abren a quien guste llamar. El teléfono para entrar en contacto con nosotros es el 91 005 94 19. Lo repito por si acaso, el 91 005 94 19. Y aprovechamos pues este tiempo que tenemos para poder sacar jugo a tantas cosas que hemos escuchado de Miriam Cenoz y Alfonso Aguiló, ¿no? Miriam se ha centrado sobre el tema del aburrimiento y a través de la etimología nos ha dado una pista así como muy interesante, porque resulta que el aburrimiento se está refiriendo a que hay algo que rechazo porque falta sentido. Entonces es muy interesante porque el aburrimiento está asociado a que somos personas inteligentes y que no nos da hacer las cosas de cualquier forma, ni con cualquier horizonte, ni con cualquier sentido. Y por otro lado, pues la palabra divertirse, que bueno, pues que todos la usamos, ¿no? Con esa connotación alegre y festiva, la verdad es que la etimología pues descubre un sentido un poco distinto, porque divertirse es estar vertido fuera, ¿no? Estar como desparramado, ¿no? Y entonces dices, claro, cuando a veces se plantea que la alternativa al aburrimiento es el divertimiento, pues aquí habría un problema, porque dices, ¿no? El aburrimiento nos está hablando de que falta un sentido a lo que se hace, y la verdad es que eso ocurre muchas veces, cuando algún niño también a veces se aburre y lo dice así, bueno, pues puede ser que lo diga sencillamente porque no está haciendo lo que quiere, pero también puede ser que claro, es que dice, no, ponte a copiar, pues chico, ¿esto qué sentido tiene? Entonces, pues claro, que me aburro, ¿no? Entonces ese aburrimiento no está hablando de rebeldía, sino que está hablando de la inteligencia. Y entonces es algo realmente sorprendente lo que esconde este aburrimiento, porque es una posibilidad de crecimiento, ¿no? Miriam Cenoz nos hablaba de que a veces la clave está en ciertos movimientos internos, ¿no? Que en el fondo es, sin dejar de hacer lo que uno hace, encontrar nuevos motivos para hacer lo que hace. Y entonces esas nuevas motivaciones, entonces de repente siempre están remitiendo y conllevan una nueva forma de relacionarse. De tal forma que incluso algunas cosas que puedan ser aburridas porque no representan ya ningún reto a la inteligencia, son actividades repetidas que uno no le ve ninguna sustancia, en el fondo, cuando aparece esta motivación interna, pues aparece que el aburrimiento desaparece y aparece una propuesta de sentido, una propuesta de valor, ¿no? También interesante lo que nos decía cuando a veces decimos, es que uno no sabe aburrirse, ¿no? Tú dices, aquí hay un reto realmente educativo, porque para entrar en el aburrimiento bien no se trata de cállate, aguanta, hazlo y ya está, sino que entrar en el aburrimiento de verdad es entrar al reto de encontrar sentido a la vida ordinaria. Entonces, cuando uno dice, es que no sé vivir el aburrimiento, no sé qué hacer con él, en el fondo, de una forma oculta e indirecta, está diciendo
que no sabe encontrar o introducir sentido en la vida ordinaria. En este sentido, creo que se nos está descubriendo un valor educativo en el aburrimiento muy, muy interesante. Por otro lado, pues Alfonso Aguiló, en este debate siempre sobre la identidad católica de nuestra escuela, pues ha trabajado este tema de ¿a quién hablamos? ¿Cómo hablamos? Porque dices, claro, la Iglesia, precisamente por ser católica, quiere decir universal, siempre acoge a todos. Pero por otro lado, que acoja a toda persona no quiere decir que acoja cualquier propuesta o cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se hace este juego? ¿Cómo se hace este discernimiento? Porque en el fondo, a toda persona vale la pena siempre acogerla, pero no todas las cosas que hacemos o vivimos nos están ayudando de verdad. Entonces él ha insistido mucho sobre el tema del respeto y luego, por este mismo respeto, uno no puede callarse tampoco. Porque claro, el respeto por un lado va a hacer que yo no vaya dando cristazos a la gente en la cabeza, pero por otro lado el respeto, incluso más que el respeto, el cariño, a quien vivo, con quien está delante de mí, pues me lleva a hablar, porque en el fondo abordar ciertos temas es abordar también muchas veces el sufrimiento que está detrás. Y nos ha dado Alfonso una clave de discernimiento para que todos los educadores podamos pensar si ciertamente somos buenos comunicadores, ¿no? Como él ha insistido, que hace falta que tenemos que ser buenos comunicadores. Y este elemento de discernimiento es que sabemos que estamos tratando bien el tema, que lo estamos conversando de una forma adecuada, porque resulta estimulante a quien lo oye. Es decir, para meter el dedo en el ojo, para bloquear a las personas, pues ahí no hay mucha gracia. De hecho, la misma palabra evangelio quiere decir buena noticia. Cuando uno lee el evangelio y en una homilía lo único que oye es que está dando tortazos a diestro y siniestro a todos sitios, dices, no, si quieres, hasta tienes razón, no tengo ningún problema. Pero ¿dónde se ha quedado la buena noticia? Entonces tú dices, para saber, este elemento realmente es bueno, de discernimiento. Yo sé que estoy comunicando, ciertamente, si en el que escucha aparece un estímulo. Entonces, desde esa postura, pues nos ha ido dando una lista de comentarios que la verdad es que yo creo que vale la pena apuntárselos. Yo, de hecho, es lo que hago cuando le oigo. Dice, pues encontrar lo común, porque hay mucho espacio común. Encontrar lo bueno en el otro. El otro no es un error absoluto. Encontrar lo bueno en el otro, ¿no? No encerrarnos a nosotros en etiquetas, ni encerrar a nadie en etiquetas, sencillamente porque todos somos mucho más que cualquier etiqueta, somos personas. Entonces, esa es nuestra identidad. Ninguna etiqueta es mi identidad. Esas son pues características de la propuesta. Y entonces, en ese sentido, todo lo que supone ese encerramiento, tanto de uno mismo como de otros, dice eso, ahí hay algo que se nos está colando que no toca, ¿no? Ahí hay una especie de búsqueda de seguridad o un huir porque uno tiene miedo al otro o no sabemos qué, ¿no? Y también pues ha hecho un comentario poético, pero que ayuda precisamente a que se nos quede grabado, ¿no? Cuando a veces dices, no, es que le ha cerrado la boca. Oye, ¿y si al cerrarle la boca le ha cerrado el corazón? Entonces ahí aparece un problema muy importante, ¿no? Porque tenemos que hacernos una reflexión muy profunda y es, ¿para qué hablamos? ¿Para qué hablamos? Porque si uno habla para desahogarse, pues chico, yo qué sé, vete al campo, pega un grito y ya está. Pero uno no habla con los demás para desahogarse, sino que habla para entrar en esa comunicación. Y desde allí, pues entonces, pues no ridiculizar ni argumentos del otro porque uno los vea pobres, sino ayudar en el camino de discernimiento, ni tampoco, mucho menos, pues ridiculizar a la persona o ridiculizar las preguntas. Este esfuerzo por buscar nuevos lenguajes, ¿no? Este esfuerzo por buscar nuevos lenguajes. No cogernos a las palabras, sino que en el fondo las palabras tienen peso porque remiten a algo de peso, algo de valor. Vale, pues eso de valor puede expresarse de muchas formas. Busquemos nuevos lenguajes, ¿no? Y en el fondo podemos cerrar pues con este
consejo que San Pablo nos decía, ¿no? Nos ha dado, ¿no? Dice que vuestro hablar, que vuestro hacer sea bueno, oportuno y constructivo, ¿no? Que sea bueno porque sea verdadero, que sea oportuno porque el otro está en condiciones de recibirlo y porque sea constructivo porque, hombre, lo estás comunicando de una forma que construye, no que destruye. Y si no se cumplen las tres condiciones, pues mejor callar y pensar otra forma de hacer camino. Pero que se cumplan las tres simultáneamente es realmente necesario. Pues bien, también, pues nada, cerramos ya el programa y nos despedimos de todos nuestros radioyentes, ¿no? Pues les recordamos a todos que todos los programas se quedan grabados en los podcasts de Radio María, podéis buscarlo, tiene un buscador estupendo que podéis ver por programas o lo que sea, pues este programa Educación con Sentido, allí lo tenéis. Recordar también el correo electrónico en el que, bueno, pues se está empezando a formar un poquito de comunidad, hablando pues con personas de distintos países y de distintas ciudades también de España, con el que poder conocer, ¿no? Y a veces, bueno, pues te escriben, te preguntan, contestas y dices, oye, cuéntame algo más de ti. Y se va haciendo un poquito de comunidad. Y luego, pues bueno, el próximo día de programa, siguiendo este orden quincenal, tocaba que fuera el 13 de mayo, pero como es la maratón, entonces pegaremos un salto porque allí habrá un programa especial para la maratón y nosotros nos veremos el 27 de mayo con una entrevista muy interesante. Ya escucharéis. Y ahora, pues seguimos todos juntos con los servicios informativos de Radio María. Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador.